Si alguien se cambia. Pelvis. Este parcial está muy interesante porque está muy enredoso. Bueno, femenina de 9 años con ardor al orinar, disuria. Ustedes, por ejemplo, cuando un paciente llega a urgencias, es que se cayó del caballo y se quebró la paletilla, ¿ok? Es un lenguaje pues común, ¿verdad? ¿Dónde está la paletilla? La escápula, ¿verdad? Antes le conocían como ómplato, ahora se cayó, tuvo un traumatismo y tiene una fractura, ¿verdad? Ustedes tienen que empezar a aprender a tener ese lenguaje. ¿Qué es disuria? Ardor al orinar. Ardor al hacer pipí, fiebre, cansancio, irritabilidad. A esta paciente de 9 años le hicieron el diagnóstico de infección de vías urinarias bajas. Infección de vías urinarias bajas, pues es uretritis, cistitis. Infección de vías urinarias altas, pues ya sería pielonefritis, ¿verdad? Riñón. Le hicieron el tratamiento con amoxicilina y termentromil con sulfametoxazol. Le hicieron una radiografía, le hicieron un examen general de orina y un urocultivo. Ojo, ¿cuál es la técnica correcta para hacer un examen general de orina? Ya ustedes están entrando a la medicina. El examen general de orina, para algunos ya se los hicieron, otros no. Les dan un recipiente. Normalmente el recipiente tiene que ser estéril. No eso de que lavas con agua y con jabón y lo secas y ya. Tiene que ser un recipiente estéril. Lo compran en la farmacia o de preferencia que se lo den en el laboratorio y es el primer chorro en la mañana. Yo sé que el examen general de orina se lo pueden hacer en cualquier momento, pero empieza a hacer pipí el paciente es al chorro medio. Se lavan las manos, se lavan el área genital y recolectan la muestra de pipí, sale el chorro inicial, es el chorro medio, que es el chorro digamos más limpio, ¿verdad? Y el urocultivo es esa muestra, el laboratorio lo va a tener ahí 5 a 15 días y va a ver qué crece, si crecen levaduras, hongos, si crece alguna bacteria gram positiva o gram negativa. En este caso, esta paciente le hicieron un evo, un urocultivo y persisten los síntomas, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Una niña de 9 años con infección de vías urinarias recurrentes, ya le dieron tratamiento y persisten los síntomas. ¿Qué se les viene a la cabeza? Falta de higiene, abuso, un problema anatómico como que válvulas uretrales posteriores, algo, o mal apego al tratamiento, porque a veces el médico cumple su función de dar una buena receta, llegan a la casa y se perdió la receta. ¿Qué te ayudo? A mí ya me pasó una vez, me puso una receta. Con toda la pena le llamé al colega. Fíjense bien, para los médicos que trabajan en un hospital público, Salubridad y existe, lamentablemente ellos tienen mucho trabajo y solamente desde 10 hasta 15 minutos tienen para atender a un paciente, ¿verdad? En los hospitales privados, pues además de que cobran más, tienes un poquito más de tiempo. Yo conozco un internista que cada una hora cita a un paciente, ¿verdad? Pero a veces tú vas a un hospital público y pues hay 30 pacientes. No es que el médico sea malo, sino que pues, no tiene tiempo y hay que atenderlos a todos, ¿verdad? Entonces van a llegar muchos casos de esto, ¿verdad? Pueden ser ¿cuál de estas 4 será la más? 9 años, fiebre, infecciones urinarias, tratamiento, persisten los síntomas. ¿Qué se les ocurre? Estamos en pelvis, hay que indagar. En un niño con alguna infección en un área genital, siempre piensen en algo, ¿verdad? Siempre piensen en abuso. Obviamente no todo el día con infección, si vas a llamar a la trabajadora social y reportar al DIF, pero por lo menos aborden un paciente así: falta de higiene, abuso, problema anatómico y el prueba de tratamiento y le van a atinar. Bueno, pelvis. Dijimos que hay una cavidad abdominal, hay una cavidad pélvica. La cavidad pélvica parte de dónde? Desde el borde superior de la crisis del pubis a la articulación lumbosacra, ¿va?
que es la última vértebra, L5 con L1, ¿verdad? Y llega hasta el piso de la pelvis. ¿Cuál es el piso de la pelvis? Se llama diafragma pélvico, iliococcigio, cubococcigio y sacrococcigio. Ahorita vamos a ver qué es el diafragma pélvico. Entonces, cuando nosotros le llamamos pelvis, pues esta es la región pélvica, ¿verdad? ¿Cuál es lo que sostiene la región pélvica? El diafragma pélvico. La región que está entre los genitales y el ano, ¿verdad? Es una región muy sensible, es una región inervada por un nervio que se llama pudendo, ¿verdad? Eso le llamamos periné, ¿verdad? Le llamamos periné, la región que está entre los órganos sexuales y el ano, eso se llama periné, ¿verdad? Y toda la región se llama región perianal. Ahora, hay una pelvis mayor y una pelvis menor. ¿A qué se refiere eso? Una es falsa y otra es verdadera. La pelvis mayor le conocen como pelvis falsa, porque esa pelvis solamente tiene protección ósea a los lados. Aunque es más grande, se le conoce como pelvis mayor o pelvis falsa. La pelvis menor es aquella que está escondida, ¿verdad? Y en todo su alrededor hay hueso que protege a los órganos. Esa, aunque es menor, se le conoce como pelvis verdadera. ¿Verdad? Y esa es la cosa. Ahora, todo, así como vemos caja torácica, en la pelvis se llama cintura pélvica. ¿Para qué funciona? Para resistir los pesos, transferir el peso, cinto de inserción y protección porque contiene vísceras, ¿verdad? Los huesos coxales son estos. Los huesos coxales ilion, isquion y pubis. Ilion, isquion y pubis. Ilion, isquion y pubis, ¿verdad? Normalmente estos tres huesos, el ilion, el isquion y el pubis, se unen en el acetábulo, se llama cartílago trirradiado, es el lugar donde se unen esos huesos y es donde tú apoyas y es la cabeza del fémur y la soporta. Cartílago trirradiado es donde se unen los tres, siempre les preguntan esto, que están en Estados Unidos, la zona de más presión, que es el acetábulo, posterolateral, donde se unen los tres huesos, ilion, isquion y pubis, ¿verdad? Pelvis mayor es la falsa porque solamente tiene hueso a los lados, la pelvis menor es más pequeña, pero está todo el cicloesqueleto lo protegen los huesos, por eso es verdadera, ¿verdad? Y hay una apertura superior, que son estas, ¿verdad? Abertura pélvica superior y abertura pélvica inferior, ¿verdad? En la parte superior es disco intervertebral 5S1, posterior, anterior es borde superior del sífisis del pubis y abajo es el diafragma pélvico, ¿verdad? Ahora, la pelvis tiene huesos, ¿verdad? Esa es una radiografía de pelvis, es una AP simple de pelvis. Una radiografía AP de pelvis, tienes que ver el anillo pélvico que esté cerrado, ¿verdad? El anillo pélvico lo componen tres articulaciones, ¿cuáles son? En la parte anterior está la articulación, el anillo pélvico es lo que está en rojo, ¿verdad? Cuando entonces una radiografía AP de pelvis, alguien se cae, es un accidente y la pelvis está abierta, aguas, porque el paciente está sangrando, está chocado y se te puede morir. La pelvis tiene que estar cerrada, si está abierta, la cierras con una sábana en urgencias, lo envuelves como taco o le pones unos fijadores externos o tornillos, lo que sea. Pero la pelvis no puede estar abierta. Apréndanse eso, si la pelvis está abierta, el paciente está sangrando. Eso que está en rojo es el anillo pélvico, ¿verdad? En la parte anterior, ¿qué lo forma? La sífisis del pubis. La sífisis del pubis es el ilion, isquion y pubis, ¿verdad? El ilion es el hueso más grande, ¿verdad? Hay derecho e izquierdo. El isquion es la parte anterior y el pubis es el que está arriba, ¿verdad? Entonces, por eso se llama sífisis del pubis, ¿verdad? Tiene un anillo, ¿verdad? Y un ligamento superior y un ligamento inferior, ¿verdad? Y en la parte posterior del anillo pélvico hay dos articulaciones. ¿Cómo se llaman esas articulaciones? Sacroiliacas. Muy bien. La articulación sacroiliaca es la unión del hueso. ¿Cuál hueso? Sacro con el hueso ilio. Por eso se llama articulación sacroiliaca. La articulación sacroiliaca, curiosamente, tiene dos componentes, ¿verdad?
uno fibroso y el otro sinovial. ¿Por qué se apaga? ¿Alguien sabe? Esto no me gusta la mano. Hacia adelante. Eso no me pasaba mi computadora viejita. Configuración y cambio de tiempo. ¿A dónde le pongo eso? Luego, avanzado. Sí. No. No sé. Bueno, después de esta breve periodo de ignorancia, yo me hago, es que este es Keynote y luego el PowerPoint, son bien diferentes, pero bueno. Nos está diciendo las articulaciones del anillo. Bueno, esas son las tres articulaciones del anillo pélvico. ¿Cuáles eran? La sínfisis del pubis anterior y articulación sacroiliaca posterior derecha e izquierda, ¿verdad? ¿Qué otra articulación hay? La articulación lumbo-sacra, que es una articulación pues intervertebral, que es en la parte posterior central, porque hay un disco intervertebral, anillo lumbo-sacra. ¿Qué otra articulación hay? Sacro-coxigia, ¿verdad? Que también es una articulación. Y la cadera es una articulación coxo-femoral, es una articulación sinovial, esferoidea o en artrosis, ¿verdad? Es fibrocartilaginosa, fibrosa y sinovial. Las sinoviales son la de la cadera coxo-femoral y la articulación anterior de la sacroiliaca, porque la sacroiliaca tiene dos divisiones. Y la fibrosa, bueno, fibrocartilaginosa sínfisis del pubis y fibrosa, la posterior de la sacroiliaca. Bueno, eso viene de su libro. ¿El acetábulo es fibrosa? No, el acetábulo es el techo donde se recarga al tú caminar la cabeza del fémur. Esta es una función del cartílago tiroideo, no es una articulación como tal, porque ya se fusionaron los tres huesos. La que es articulación como tal es la cabeza del acetábulo, es una articulación sinovial, esferoidea o en artrosis, como quieran llamarle, es sinovial, tiene líquido sinovial. Por ejemplo, dolores de la cadera se llama coxalgia. Entonces, son 1, 2, 3, 4, 5, a ver, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 articulaciones, algunas son repetidas. Ahora, existe algo que se llama un ángulo, ¿verdad? Un ángulo variable que es en la ilioisquio el pubis, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Para qué me sirve eso?
¿Cómo? Hay dos tipos de pelvis. La pelvis en el hombre es una pelvis androide, ¿verdad? Que es un ángulo de apertura menor, ¿verdad? Es más vertical y más angosta. Y existe una pelvis, se llama pelvis ginecoide en la mujer, que es una pelvis con un ángulo más amplio y más corta, pero más ancha, ¿verdad? Sobre todo para el canal de parto, ¿verdad? Articulaciones otra vez, lumbosacra, última vértebra lumbar y el sacro, articulación sacroiliaca que se divide en dos, en una sinovial y fibrosa. ¿Qué más? Articulación sacrocoxígea, todas son fibrosas, la articulación de las índices del pubis y la articulación coxofemoral. Todas son articulaciones en la pelvis. Pues aquí vienen los dibujitos. Pregunta de examen: la articulación sacroiliaca se divide en dos. Son dos, es derecha e izquierda, pero se divide en anterior y posterior. La anterior es sinovial y la posterior es sindesmosis, ¿verdad? Será la conexión. Sí, es el HDMI. ¿Esta es la HDMI? La articulación sacrocoxígea es la última inferior, ¿verdad? Y se divide en dos, en anterior y posterior, y son fibrocartilaginosa, ¿verdad? Este dibujo, si es de interés, que se lo aprendan. ¿Por qué? Porque hay un montón de ligamentos. ¿Cuáles son los ligamentos? ¿Cómo? Bueno, hay 4 orificios en la pelvis. El más grande es el anillo pélvico, ¿verdad? Que debe estar cerrado. Después le sigue el agujero obturador, que es la unión del isquio y el pubis, ¿verdad? Igual hay fracturas, por ejemplo, una fractura en el isquio, ¿qué le vas a hacer? Nuevamente nada, porque ahí nacen unos aductores, pero si está desplazada, pues te puede pescar la uretra o una arteria. Entonces, el agujero pélvico mayor y el agujero obturador, y después se forman dos, ¿verdad? Que lo forman dos ligamentos. Pregunta de examen siempre es ligamento sacroespinoso y sacrotuberoso. Sacroespinoso es superior y sacrotuberoso es inferior. ¿Qué forman? Le llaman agujero ciático mayor o isquiático mayor y agujero isquiático menor, porque ahí van a salir varias estructuras. El agujero isquiático mayor lo forma la parte posterior del sacro, la parte anterior del isquio y en la base como el ligamento sacroespinoso. Esas forman el foramen isquiático mayor, y el foramen isquiático menor lo forma en la parte superior el sacroespinoso y en la parte inferior el sacrotuberoso. Entonces, sacroespinoso, foramen isquiático mayor; sacrotuberoso, foramen isquiático menor, ¿vale? Esos son los que van hacia atrás. Ahora, estos ligamentos también en la parte posterior tienen el ligamento sacroiliaco posterior y un ligamento sacroiliaco anterior que refuerzan la articulación. Entonces, por lo menos los que más me interesan son estos dos: sacroiliaco posterior, sacroiliaco anterior, sacroespinoso y sacrotuberoso. ¿Ya se lo aprendieron? Sacroespinoso es foramen isquiático mayor. Sacrotuberoso, foramen isquiático menor. ¿Okay? Parece ni modo, así se lo tienen que aprender. Entonces, ¿cuántos orificios hay en la pelvis? Hay un montón, pero por fines prácticos de esta materia se van a aprender esos 4. Son fáciles. Anillo pélvico es el orificio mayor. ¿Cuál otro? El agujero obturador, el foramen isquiático mayor, ligamento sacroespinoso, y el foramen isquiático menor, ligamento sacroespinoso. Bueno. La cadera, hay un montón de ligamentos. Por ejemplo, el ligamento sacroiliaco anterior y sacroiliaco posterior, pero la cadera
La cadera tiene 3 ligamentos. ¿Cómo se llaman esos ligamentos? Tienen el nombre de los 3 huesos del ilíaco. ¿Cuáles son los 3 huesos del ilíaco? Ilio, isquio y pubis. Relaciónenlo con el fémur. ¿Cómo sería? Ligamento ilio femoral, isquio femoral y pubo femoral. ¿Ya? ¿Sí? ¿Cuáles son los 3 ligamentos de la cadera? Ilio femoral. 2 son anteriores y 1 posterior. ¿Cuál es el posterior? ¿Cómo? ¿Cuál es el Ilio, isquio y pubis. Ilio, isquio y pubis. 2 son anteriores y 2 son posteriores. Por ejemplo, ¿qué hueso es este? Ilio. ¿Y dónde está el pubis? ¿Cuál es el posterior? ¿Cuál es el posterior? Ilio, isquio y pubis. ¿Dónde está el pubis? Ilio, isquio y pubis. Ilio femoral, pubo femoral, isquio femoral. Son los ligamentos de la cadera. Y la sífilis, entonces, la articulación sacroiliaca dijimos que es una articulación. ¿Cómo? Que se divide en 2 partes. Sinovial anterior y sindesmosis posterior, o sea, fibrosa pues posterior. Y tiene unos ligamentos que la refuerzan. ¿Cómo se llaman los ligamentos? Ligamentos sacroiliaco anterior y sacroiliaco posterior. La sínfisis del pubis es una articulación ¿de qué tipo? Fibrosa. Fibrocartilaginosa, porque tiene un disco intervertebral, ¿verdad? Tiene superficies lisas y tiene unos ligamentos que la refuerzan, que son 2, el ligamento superior del pubis y el ligamento, si hay un ligamento superior del pubis, hay un ligamento inferior del pubis, ¿verdad? Hay una pseudocápsula que ojo, la sínfisis del pubis está sellada, no, ¿verdad? Porque es de los, siempre tiene que haber un espacio para el disco, ¿verdad? El espacio es de 5 a 10 milímetros, de medio, o sea, es pequeño. ¿Qué pasa si esto se abre? Pues está abierto. Sangra, ¿verdad? Entonces va sangra, el paciente va a sangrar. Los tipos de pelvis les mencioné. La pelvis en el hombre se llama androide y en la mujer ginecoide. Hay unas variantes. ¿Quieren que sí que sean normales? No. ¿Cuál es la variante de la pelvis? En el hombre, en algunos pacientes, sobre todo asiáticos, el diámetro anteroposterior empieza a aumentar y ese tipo de pelvis se llama antropoide, y en la mujer, cuando es una pelvis demasiado ancha, ¿verdad? Se llama platipeloide, es una pelvis muy ancha, pero en general, pues el 90% de los pacientes tenemos una pelvis, una forma de corazón y otra en forma de nuez. ¿Y qué implica los cambios? Es un tipo de pelvis, es una variante, no es que sea algo mal, pero lo ideal es que, pues es como la nariz, ¿no? No hay una nariz perfecta, es un promedio, sí. Bien. Pero, por ejemplo, los pacientes que tienen una pelvis antropoide tienen problemas de estreñimiento, tienen dolor lumbar crónico, ¿verdad? Pacientes que tienen una pelvis particular muy ancha, normalmente tienen dolor de rodillas, varias cositas así, pero no es que sea lo ideal, la mayoría es por estadística, la mayoría de los pacientes de los hombres tienen una pelvis androide y una mujer ginecoide, y hay sus variantes. Cuando hay una variante, pues hay cambios. Hay algo que se llama canal de parto. ¿Qué es eso? El canal de parto es desde que está, que de paso el útero está en la pelvis, cuando ya es muy gravitacional puede llegar hasta lo que le llaman las mujeres, me duele hasta la boca del estómago, ¿verdad? Hasta el epigastrio, por la zona que cada semana va creciendo, ¿verdad? Les da reflujo, les da estreñimiento, les da hipotensión, lo que sea. Y hay diámetros donde el niño, cuando va a nacer, tiene que pasar, ¿verdad? Eso le llamamos canal de parto. La zona más ancha
del niño es la cabeza, ¿verdad? ¿Cuál es el diámetro? El diámetro biparietal, o sea, del parietal derecho al izquierdo, es el diámetro más ancho del niño. Gracias a Dios que cuando vimos su cabeza, recuerden que hay algo que se llama moldeamiento, cuando nace el niño, de hecho todos los niños nacen bien feos, en serio, así todos arrugados. No hay un niño que nazca bonito, nacen todos feos y ya a las 8 o 12 horas como que ya se componen, ¿verdad? Pero ese diámetro biparietal tiene que pasar por esta zona. Por ejemplo, está el diámetro transverso, el diámetro interespinoso y el diámetro oblicuo. ¿Qué es eso? ¿Alguien ha escuchado eso? ¿Qué es? ¿El diámetro qué? Oblicuo. Transverso, interespinoso, oblicuo y el diámetro conjugado recto, ¿verdad? Tiene un montón de nombres, pero vamos a aprendernos 3. Vamos a aprendernos 3. Okay. El primero es el diámetro transverso. El diámetro transverso es el borde interno del anillo pélvico, que es el hueso ilíaco, ¿verdad? Normalmente mide en promedio, vamos a poner lo que dice su libro, 13.5 centímetros. Ese diámetro se llama diámetro transverso, ¿verdad? Es el que va en el borde interno de la cintura pélvica, que es el hueso ilíaco, ¿verdad? El segundo diámetro se llama distancia, diámetro interespinoso, que es el hueso espinoso, ¿verdad? ¿Se acuerdan del ligamento? ¿Ligamento qué? Sacro espinoso y sacro tuberoso. Sacro espinoso es el foramen isquiático mayor, sacro tuberoso, foramen isquiático mayor. Entonces, ese diámetro es en la pelvis, ¿verdad? Se puede medir con ultrasonido o manual, ¿verdad? Normalmente ahorita ya, yo les digo, bueno, ¿cómo se les ocurre? ¿Cuándo decide el doctor que es cesárea o parto? ¿Cómo se les ocurre? Mi abuelita dice que las mujeres cada vez tienen un umbral de dolor más bajo, entonces cada vez hay más dolor, no quiero sentir dolor, pues, cesárea, ¿no? El cirujano dice, no, pues si hago un parto, pues gano poco, si hago una cesárea gano más, entonces ¿qué vas a hacer? ¿Parto o cesárea? Cesáreas, ¿verdad? Entonces la mujer no quiere sufrir nada, entonces, no estoy hablando en general, porque todavía sigue habiendo partos, pero lo ideal es que uno nazca por parto, por muchas razones. La mujer se recupera más rápido, hay menos cicatriz, menos sangrado, los niños nacen más, dicen que los niños nacen más inteligentes y se enferman menos. Entonces, el segundo diámetro es la distancia interespinosa, que es el hueso espinoso, que es la parte inferior del hueso ilíaco, ¿verdad? Normalmente es el diámetro más estrecho, que son 10 centímetros, ¿verdad? Si ese diámetro es menor, ¿cómo se llama? Estrechez pélvica. Y hay que ver alguna opción de que el niño nazca por cesárea, ¿verdad? La indicación por cesárea son muchos, por ejemplo, estrechez pélvica, hay mujeres muy pequeñitas, muy chiquititas, ¿verdad? Sufrimiento fetal, cuando el niño ya tiene taquicardia, hipoxia, pues hay que, de hecho a los niños les ponen un toco, no me acuerdo cómo se llama, que le escuchan el sonido, antes era el pinal, ¿se acuerdan? Es como una trompetita que te lo pones en el oído y se lo pegas en el estómago de la dama y escuchas el latido del corazón. Ahora le ponen un carrito, lo monitorizan, ¿verdad? Está el latido del corazón. Si hay bradicardia, es sufrimiento fetal y hay que operarlo, ¿verdad? Entonces, la otra es alguna enfermedad durante el embarazo. Por ejemplo, ¿han escuchado la palabra eclampsia y preeclampsia? Sí. Bueno, la preeclampsia es un estado de hipertensión crónica durante el embarazo. Hay muchas teorías, se cree por la vascularización del útero, bla, bla, pero la mujer tiene hipertensión, ¿verdad? Y esa hipertensión puede dañar algún órgano. Y si no se controla, ¿cómo le controlan la presión durante el embarazo a una mujer?
nunca se la controla. La única forma que se es hasta que nace el niño. Normalmente son niños prematuros. Eso se llama preeclampsia. Y hay otra peor que se llama eclampsia, cuando la mujer ya tiene inflamado el hígado, cuando tiene sangrado y algunas pacientes hasta convulsionan, ¿verdad? Entonces, es un embarazo. Entonces, diámetro transverso, diámetro transverso y después hay uno, que le conocen como diámetro conjugado verdadero o diámetro anatómico. ¿De dónde va ese diámetro? Normalmente ese diámetro lo palpa el ginecólogo, ¿verdad? Entonces está la dama embarazada en urgencias y ya tiene dolor. Yo he visto un montón de embarazadas que ellas tienen caminando en urgencias y nunca nacen chamaco. Ya se le ocurre nacer a las 3 de la mañana cuando ya todo el mundo está dormido, ¿verdad? Y es el diámetro conjugado. ¿De dónde a dónde va? Del promontorio sacro, desde L1, S1 a las índices del pubis, ¿verdad? Tienen esa medición. La distancia media es 11.5. Fíjense, los que van a ser ginecólogos tienen que hacer medidas de la medida de sus manos, pues tienen que saberla porque hay algo que se llama dilatación y borramiento. Dilatación es cuánto el cérvix o la matriz se va abriendo y borramiento es que se hace delgadito. Cuando tú palpas a una paciente, cuando ya van a ser niños 10 centímetros, ¿verdad? Entonces tú, cuando palpan, luego viene el R1, palpa, el R2, palpa, el R3, palpa, imagínense, o sea, no sé, pero bueno, lo siguen haciendo. Pero eso, cuando hay una dama en trabajo de parto, el ginecólogo tiene que revisarla y tiene que medir el diámetro conjugado, el interespinoso, el transverso. Eso es muy difícil para lo hago. Y la dilatación y el borramiento. Aprendo, dilatación y borramiento. Dilatación es cuánto se abre el cérvix, que debe abrirse hasta 10 centímetros, y el borramiento es el grosor del cérvix se pierde, que debe ser 0, ¿verdad? Debe ser 0. Entonces, dilatación, borramiento completo y dilatación completa. Estos son algunos accidentes. ¿Qué es eso? ¿Cómo se lastima la pelvis? Con caídas. Esta es una fractura de luxación. La cabeza del útero puede meterse en la pelvis, caer de paracaídas. O cuando hay un accidente, un choque y el tablero golpea en la rodilla, ¿verdad? Toda la fuerza se transmite a la pelvis. Entonces, están las luxaciones de cadera, las fracturas de pelvis, las fracturas de luxaciones, ¿verdad? Bueno, hay patologías de la sacroiliaca, sí. Recuerden que la patología más común de la columna, ¿cuál es? La hernia, la discopatía. Discopatía es una enfermedad del disco intervertebral. Puede ser infeccioso, disitis, para aquellos que les encanta comer fresas, quesos mal cocidos, ¿verdad? La brucelosis, bueno, salmonelosis. Sí. Bueno, hay muchas de esas enfermedades que se alojan en los discos. Hay pacientes con dolor de espalda que al final es una infección del disco. Pero hay algo que se llama, a ver si viene acá, espondilolistesis. ¿Qué es eso? Espondilolistesis. Espondilolistesis y espondilólisis. Bueno, la articulación lumbosacra, ¿verdad? Tiene que estar al mismo nivel y su disco. Cuando el cuerpo vertebral L5 se desplaza sobre el sacro, eso se llama espondilolistesis, que se está patinando. Hay 4 grados. Grado 1 cuando es menos del 25%, grado 2 cuando llega al 50%, grado 3 el 35% y un 100% es un grado 4, pero se está patinando la vértebra L5, ¿verdad? No le van a decir así, se está patinando. Eso se llama espondilolistesis. ¿Sí? Si el libro se los ponen porque es muy común. Entonces la vértebra L5 se está patinando sobre el sacro, se llama espondilolistesis. Hay dolor, bla bla. Si es menos del 30% no le haces nada, si es más del 30% pues es quirúrgico, ese es el problema. Ahora,
Dijimos que la columna, cuando se acuerdan cuando vimos costilla, que está, ¿cómo se llama esa articulación? Costo vertebral, que había una que iba a la cuestión del ligamento. La apófisis transversa tiene la pars articular, donde se articula la apófisis articular de la vértebra superior y la vértebra inferior, ¿verdad? Se llama articulación singapofisiaria. Cuando esta se separa, ¿verdad? Y se llama espondilólisis, ¿verdad? Es una de las fracturas que tuvo Neymar cuando fue el mundial. Por eso perdió Brasil, ¿se acuerdan? Le dieron una goleada hasta por debajo de la lengua. Bueno, esa fue traumática, se fracturó. No le hicieron nada, pero pues ya dejó de jugar, ¿verdad? Entonces, esos son los huesos de la pelvis, ¿verdad? Ahora, ¿qué hay adentro? Bueno, la cavidad pélvica, lo que está adentro, lo protegen los huesos, los tres huesos consales, el sacro, el coxis y el foramen isquiático mayor. Otra vez, foramen isquiático mayor es sacro, espinoso. El foramen isquiático mayor, sacro tuberoso, ¿verdad? Y el suelo, ok. Todo el triperío que tenemos aquí, ¿verdad? Por eso es que hay muchas hernias, recae en un suelo que no tiene hueso. ¿Cómo se llama ese suelo? El suelo pélvico, ¿verdad? Y alguna nomenclatura le llaman el diafragma pélvico. El diafragma pélvico o suelo, el diafragma pélvico o suelo pélvico es donde recae toda la presión intrapélvica y de las vísceras, ¿verdad? Y está compuesta por dos estructuras, por el músculo elevador del ano y por los músculos coxígeos, ¿verdad? Entonces eso de la pelvis, está la pelvis falsa, la pelvis menor, la cavidad pélvica, y esto es la base, el diafragma pélvico. El diafragma pélvico lo compone el elevador del ano y los músculos coxígeos, ¿verdad? Ahora, aquí es donde torció el rabo. Ahora, el diafragma pélvico, ¿verdad? Es una estructura que contiene todas las vísceras pélvicas. Ahí, es como un colchón. Y está compuesto por el músculo y los músculos. Entonces, el libro, quiero escribir. El libro lo pone así, ¿verdad? Y hoy van a empezar a aprender a hacerlo porque van a ser doctores, están peleando, lo que estén viendo los exámenes. Entonces, el diafragma pélvico, que es la estructura que contiene todas las vísceras pélvicas allá abajo, ¿verdad? Se compone de dos partes. El músculo ¿qué? El elevador del ano. Y le van a poner EA. Y los músculos coxígeos. ¿Ok? ¿Ya? Diafragma pélvico, elevador del ano, EA y C. Músculos coxígeos. Ahora, el músculo elevador del ano tiene dos subdivisiones. ¿Y cómo se llaman? El músculo pubo coxígeo, ilio, isquio y pubis. ¿Cuáles son los tres huesos de la pelvis? Ilio, acá está el sacro, está el prosacro, está el coxis, está la coxotorax, que es el artrosis, esteroides, la. Entonces, dijimos que el diafragma pélvico, lo que sostiene todo el río, tiene el elevador del ano y los músculos coxígeos. ¿Cuáles son los músculos elevadores del ano? Dos. Pubo coxígeo, que va del pubis al coxis, y el ilio coxígeo, que va del ilio al coxis. Entonces, ¿cuáles son los músculos elevadores del ano? Y después sigue el ilio coxígeo, ¿verdad? Ahora,
Apréncialo. Entonces, el elevador del ano es EA, los cocidos es C. El elevador del ano EA tiene PC y el IC. Ahora, el cubo coxígeo tiene una subdivisión tanto en el hombre y la mujer. Ese imagen sí viene en su libro. ¿Alguien tiene un libro? Ya, nadie tiene un libro. Bueno, viene en su libro. Si viene, se los prometo, es figura 6.9. Está bien. Ok, entonces el elevador del ano, cubo coxígeo y el iliocoxígeo, déjenlo descansar. Pero el cubo coxígeo tiene una subdivisión tanto en el hombre y en la mujer. En la mujer, el cubo coxígeo tiene una subdivisión que se llama cubo rectal y cubo vaginal. Pubis, recto, pubis, vagina. Estoy hablando del cubo coxígeo. Y en el hombre, el cubo coxígeo tiene también un cubo rectal, ¿verdad? Y un cubo prostático. ¿Verdad? ¿Preguntas? ¿O repetimos? ¿Por qué no quiero escribir? Ahí está. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, el diafragma, y fíjense bien cómo viene aquí el arco, ¿cómo se ve? Así como tú. Vamos a repetir de este lado. Bien. Diga. Ok, ¿qué es el diafragma pélvico? Músculos. Ese elevador del ano y el Sí, es la estructura vertebrosa que sostiene todas las vísceras. Ok. Tiene dos divisiones el diafragma pélvico. ¿Cuáles son las dos divisiones? Elevador del músculo El elevador del ano y el músculos coxígeo. El elevador del ano y el coxígeo. Músculo coxígeo. El elevador del ano tiene dos subdivisiones. ¿Cuáles son? cubo rectal, Cubo coxígeo cubo y el ilio coxígeo. Cubo, hueso pubis, coxis. El ilio al pubis, ¿verdad? El iliocoxígeo lo va a tener tanto el hombre y la mujer. El que va a variar va a ser el cubo coxígeo. El cubo coxígeo en la mujer se va a llamar cubo rectal y cubo vaginal. No es que se va a llamar, es una subdivisión. Por ejemplo, el cubo coxígeo es aquí viene, por ejemplo, el cubo coxígeo es un músculo que va desde la cara interna del hueso del pubis, rodea al recto, ¿verdad? Y regresa con su arco del otro lado. Entonces, eso es el recorrido que hace el cubo coxígeo. Ahora, el cubo coxígeo va a agarrar fibras del cubo rectal, tanto en el hombre y en la mujer, pero pues en la mujer, el arco que va a venir se va a llamar cubo vaginal y en el hombre cubo prostático, ¿verdad? Entonces, ya aprendimos los nombres, ahora lo vamos a ver con los dibujos. Ahora, todo es diafragma pélvico, ¿ok? Entonces, cuando yo digo elevador del ano, que es el cubo, yo les dije, el cubo coxígeo. Entonces, vamos a empezar por ahí. El cubo coxígeo nace en la cara interna del pubis. ¿Qué es el pubis? La unión de dos huesos. ¿Cómo se llaman los huesos? Pubis. Ilio, isquio, abajo, y pubis. Entonces, la pelvis está así. En su cara interna de ambos huesos del pubis, ¿verdad? Nace un músculo que se llama cubo coxígeo, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué cubo coxígeo? Porque el cubo coxígeo nace en la cara interna del pubis, gira posterior al coxis y agarra dos vientres. Aquí está el ligamento
Dijimos que el ligamento sacrococcígeo hay uno anterior y posterior, ¿verdad? El anterior da fibras, refuerzan al pubo coccígeo y regresan al hueso pubis contralateral. Ese es el músculo, yo diría como que el primero que hay que aprenderse. O sea, esto de El ligamento pubo coccígeo, músculo No, sí, pero agarra el ligamento sacrococcígeo anterior. Lo refuerza, entonces. Y después el pubococcígeo va a tener un hermanito que es el que tiene contacto directamente con el recto, que es el músculo pubo rectal. Entonces, pubococcígeo y que rodea al recto y el pubo rectal, ¿verdad? Entonces, pubococcígeo tanto para hombres y tanto para mujeres, pubo rectal tanto para hombres y para mujeres. Lo que sí varía es el siguiente, por ejemplo, en la mujer es pubo vaginal y en el hombre pues está ahí esta nuez, la próstata, pubo próstata. Ahora, ¿y el iliococcígeo qué es? Desde el ilio. ¿Cómo? Pero ese están los dos. Ese están los dos, ¿verdad? Y que le conocemos como músculos coccígeos. Entonces, ¿cuáles van a ser los músculos coccígeos? Lo que viene coccígeo. ¿Cuáles son los músculos coccígeos? Va a ser el coccígeo, que va de coxis al ilio, y el iliococcígeo, que son como un vientre. Vienen así como unidos los dos. Entonces, y ese es el famoso diafragma pélvico. ¿Ok? Todo, por ejemplo, existe algo que se llama episiotomía. ¿Saben qué es la episiotomía? Episiotomía. ¿Alguien sabe eso? ¿Alguien sabe qué es la episiotomía? No. Tic, 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 tic. ¿Nadie escucha? Bueno, cuando va a nacer el niño, ¿Es cuando le cortan? cuando va a nacer el niño, bueno, no viene acá. Cuando va a nacer el niño y el niño está muy cabezón, no puede pasar por el canal vaginal, existe un riesgo de que la mujer tenga un desgarro vaginal, que son lo reparan, dejan muchas cicatrices, dejan incontinencia urinaria, bla, bla, bla. O sea, por eso, para mí lo más importante es el control durante el embarazo. Entonces, si el niño va a nacer por el canal de parto y existe un riesgo bien alto de que exista un desgarro, el médico les tiene que cortar acá, hacer un corte de estos músculos. Eso se llama episiotomía. Y hace ese corte y pues facilitas que se abra y que nazca el niño, y ya después lo suturas, ¿no? En realidad no le dejan tantas secuelas. Lo que sí deja secuelas es que se desgarre, porque a veces los desgarros llegan hasta el alto, o que el residente haga mal el corte, ¿verdad? Pero, ¿qué no es músculo esquelético y dice tarda para abrir? No, de hecho lo suturan con Dicril, que es una sutura que se absorbe. O sea, sí, está complejo, pero bueno. Funciona. Ok, otra vez, hombre, está la uretra masculina y la uretra femenina. Dijimos que entonces el diafragma pélvico es el músculo elevador del ano, que es el pubococcígeo, y el iliococcígeo. Y el iliococcígeo es el pubo rectal, y el pubo vaginal en la mujer y el pubo prostático en el hombre, ¿verdad? Y después están los dos, el iliococcígeo y el coccígeo, ¿verdad? Entonces es el famoso diafragma pélvico. ¿Qué otros músculos hay en la pelvis? Está el músculo piriforme, no, a ver si viene. Sí, es el músculo piriforme. El músculo piriforme nace en la unión sacroiliaca y se va a una fosita, que esta es la tuberosidad mayor. Esta es la zona de los rotadores, el músculo piriforme. El músculo piriforme tiene una connotación interesante porque, por ejemplo, es el que divide cuándo es glúteo superior, glúteo inferior, nervio glúteo superior, nervio glúteo inferior, y pasa el nervio ciático. ¿Han visto los pacientes que tienen ciática, que les duele la espalda y se les duerme? Bueno, muchas veces es una ciática falsa. La ciática verdadera es cuando hay nervio pescado por una hernia, y la ciática falsa es, hay muchos que salen a correr y les duele la región glútea porque se les inflama el músculo piriforme y les pellizca el nervio isquiático. El nombre correcto es nervio isquiático, no nervio ciático, ¿verdad? Pero se le llama ciatalgia. Entonces,
El músculo piriforme. ¿Qué hace el músculo piriforme? Pues rotar. El otro músculo es el músculo obturador interno, que de paso, ¿qué estructura cubre al agujero obturador? La membrana obturatriz, ¿verdad? La membrana obturatriz, y arriba está el músculo obturador interno. El obturador interno, ¿qué es lo que hace? Rota. Es uno de los rotadores, ¿verdad? Y los músculos coxígeos, ¿verdad? Que van del ilio al coxis del diafragma pélvico. Entonces, el diafragma pélvico va a estar fenestrado o perforada. ¿Por qué? ¿Por qué va a estar? Recto. Por el recto y por la uretra, ¿verdad? Eso tiene un nombre que se llama el hiato urogenital. El hiato urogenital es una hendidura entre los músculos cerradores del ano, permite el paso de la uretra en las mujeres, bueno, la vagina, las mujeres, la uretra y el recto, ¿verdad? Y en el hombre es solamente el recto y la uretra, porque es ¿qué más? Aquí viene, dijimos que el agujero obturador está cubierto por la membrana obturador y el músculo obturador interno superior. Pero la membrana obturatriz da unas fibras de colágeno y forman dos pilares que le conocemos como el famoso arco tendinoso del diafragma pélvico. El arco tendinoso es una estructura que refuerza la membrana obturatriz y ¿qué es lo que hace? Le da rigidez y firmeza al diafragma pélvico. Ahora, si ese arco tendinoso no existiera, todo el mundo tendría caídas las vísceras, ¿verdad? Recuerden que el diafragma pélvico, después de los 40 años, se va perdiendo fuerza y hay caída, sí, hay incontinencia urinaria, hay varias cosas interesantes. Existe algo que se llaman ejercicios de Kegel, que son ejercicios, pongan ejercicios de Kegel, son ejercicios que normalmente se los recomendamos más a las mujeres, ¿verdad? Para fortalecer el diafragma pélvico. ¿Por qué las mujeres tienen a padecer más problemas de estos? Por la estructura de su... Por el embarazo, porque tienen la pelvis más ancha y por los cambios hormonales. Por eso es una realidad de las cosas. Entonces, algunos pacientes presentan mucho estreñimiento y el problema es ¿qué músculo es este? TikTok, ¿viene ahí? No, Sí, cubo rectal. Cubo rectal es el músculo más interno, después ¿cuál sigue? El cubo coxígeo y después el iliocoxígeo y después el coxígeo, ¿verdad? Y ya, bueno, vimos huesos y el diafragma pélvico. Bueno, seguimos. No hay descanso. Pregunta del examen. ¿Hay peritoneo en la cavidad pélvica? Sí. Las vísceras pélvicas no están completamente vueltas con peritoneo. Algunas sí, pero la gran mayoría no. Los ovarios, ¿qué hacen los ovarios? ¿Cómo están? ¿Por qué no se caen los ovarios? Porque los sostiene el mesenterio, ¿verdad? La vejiga, ¿por qué no se cae? Porque hay un peritoneo que lo refuerza. Y, ¿no tiene ligamento la vejiga? No porque es peritoneo que se refleja. Hay una cosita. Pregunta de examen, por ejemplo, existe un fondo de saco que se llama fondo de saco recto uterino, que es el famoso sacro de Douglas. El sacro de Douglas es un espacio que hay entre el útero y el recto. El famoso sacro de Douglas no viene acá. En algunas pacientes se les acumula líquido ahí y hay que aspirar.
Pero bueno, ya van a venir otras imágenes. Eso sí, anótenlo ahí. El espacio que hay entre el útero y el recto se llama útero, espacio rectouterino o saco de Douglas, ¿verdad? Se acumula pus, se acumula sangre, se acumula líquido, ¿verdad? Otra cosa, para que el útero no se caiga, ¿verdad? ¿Cuál es la forma fisiológica del útero? Anteversoflexión. Anteversoflexión. La posición anatómica del útero es anteversoflexión, ¿verdad? Está así, ¿verdad? Después de un nacimiento, recto. Por eso es que a veces la cura de muchas mujeres con dismenorrea, cambios hormonales, es un hijo. Porque, por ejemplo, descansas un año de las hormonas, cuando el útero crece, se llama útero gravitacional, revienta un montón de arterias que después cuando nacen se colapsan, ya después no les da dismenorrea, y el útero a veces, como está en una posición antianatómica, después del nacimiento cambia la posición y como que les vino como anillo al dedo el embarazo. A otras mujeres no, ¿verdad? Están otras cosas. ¿Y el útero tampoco tiene ligamento? Sí. El cardinal, ancho, redondo, hay varios ligamentos que agarran el útero, pero el más importante es el ligamento ancho, ¿verdad? Que va en la pared lateral de la pelvis y tiene componentes de peritoneo. Entonces, ¿cómo se llama? El quitar el útero. Algunos le llaman la matriz. ¿Cómo se llama eso? Histerectomía, ¿verdad? La histerectomía, Panelstein se llama, la histerectomía clásica. Fíjense bien, ¿cómo quitas un útero? ¿Por qué quitas un útero? Dicen que útero que no da hijos da problemas. Miomas, tumores, ¿verdad? Hay mujeres que a los 45, 50, cuando ya se acerca la menopausia y esas cosas, sangra, anemia, sangra. ¿Y cuál es el tratamiento? Histerectomía. Normalmente la indicación más común es tumores, pero histerectomía. En la histerectomía, ¿cómo se les ocurre quitar el útero? Quitas los ligamentos. Sí, pero ¿cómo? ¿Por dónde? Hay dos formas de quitar el útero: por la pared, o hay histerectomías vaginales, o sea, por la vagina. ¿Y cuál es mejor? ¿Cómo? ¿Cuál es mejor? Pues ello, Depende de la mujer. pues mira, Depende de por qué. si quitas, si haces histerectomía transvaginal, o sea, hay que usar un dilatador, te evitas la cicatriz y la manipulación acá, ¿verdad? Pero ha tocado de que pinzan un uretero o dejan una arteria sangrante, entonces el cirujano que lo haga tiene que ser muy Preciso. Sí, muy preciso. Bueno, existe una fascia de la pelvis, ¿verdad? Que se llama fascia de la pelvis, ¿verdad? Y tiene una subdivisión que se llama membranosa y endopélvica. Entonces, a ver, aquí está. Entonces, viene el peritoneo. Por ejemplo, está el peritoneo abdominal, que es el peritoneo parietal. Por ejemplo, parte del peritoneo parietal reforza al cuello del útero, que es arriba, ¿verdad? Y en la parte superior de la vejiga. Aunque dijimos que el ligamento que sostiene al útero, ¿cómo se llama? Ligamento ancho. El ligamento ancho. Entonces, algunos pliegues del peritoneo se meten a la pelvis y se convierten en fascia. Existe una fascia que se llama como fascia membranosa. ¿Qué es la fascia membranosa? Una fascia. ¿Cómo? Sí, la fascia membranosa es la que recubre órganos y músculos. Cuando recubre músculos se llama fascia membranosa parietal, y cuando recubre órganos se llama fascia membranosa visceral. Otra vez, porque está el peritoneo.
El peritoneo solo tiene que ver con la parte posterior de la pelvis, que recubre, digamos, la parte superior del útero, la parte superior de la vejiga, ¿verdad? Eso ahí se queda. Ya adentro de la cavidad pélvica se llama fascia membranosa y fascia endopélvica. La fascia membranosa es la que está en contacto con los órganos y con los músculos. Cuando está en contacto con los órganos, por ejemplo, se llama fascia visceral de la vejiga, fascia visceral del cervix, fascia visceral, bla, bla. Y cuando tiene contacto con los músculos, en este caso los músculos del diafragma pélvico y los demás, se llama fascia membranosa parietal. ¿Ok? Fascia membranosa, órganos y músculos. ¿Y la endopélvica qué? ¿Y la endopélvica qué es? ¿La endopélvica qué es? ¿Qué se les ocurre? La fascia, ¿se acuerdan de la fascia endotorácica y endoabdominal? Bueno, en la pelvis se llama fascia endopélvica. La pelvis tiene una cara interna, ¿ok? ¿Quién la va a tapizar la cara interna? La fascia endopélvica, la primera porción que se llama areolar laxa. Todo lo que cubre, todo lo que esté adentro de la pelvis en la cara interna se llama fascia areolar laxa, que es una parte de la endopélvica. Y para sostener los órganos le conocemos como ligamentos, ¿verdad? Como el ligamento ancho, ¿verdad? Esa va a ser parte de la fascia endopélvica, pero pues se va a llamar fascia ligamentaria o ligamentosa. ¿Okay? ¿Sí? ¿Seguimos o repetimos? No, de nuevo. Pues, ¿qué repito? ¿Qué digo? ¿Cómo? No, este dibujo dice que el peritoneo solo llega a la parte superior de la pelvis, que tapiza parte del útero y la vejiga. Tanto vejiga en el hombre y útero en la mujer. Eso es peritoneo, está en azul. En la pelvis tiene dos divisiones, ¿verdad? Se llama fascia endopélvica y fascia membranosa. La fascia endopélvica tiene dos subdivisiones. Endopélvica está dentro, la fascia. La areolar laxa es la que tapiza la cara interna de la pelvis. Aquí están los órganos y aquí está la cavidad. Lo que tapiza es la fascia laxa. Y la ligamentaria es la que se va con los órganos. Ligamento ancho, ligamento suspensorio del ovario, ligamento supravesical, bla, bla, bla. Y vienen unos nombres, pero apréndasela así. Areolar laxa y ligamentaria. Y la fascia membranosa es la que recubre al órgano, ¿verdad? Como tal, que se va a llamar fascia membranosa visceral, y a los músculos. Tal músculo y arriba tiene su telita de cebolla. Eso se llama parietal, fascia membranosa parietal. Pero eso no le inviertan tanto tiempo, no me acuerdo si viene de Estados Unidos. Por ejemplo, si yo les digo, ¿de dónde viene el ligamento? Sería ligamento cardinal o cervical transverso. Tinton. No, primero, ligamento cardinal, que es del útero. Hay un ligamento ancho, ligamento cardinal, que es del útero. Hablando de fascias. Fascia endopélvica, ligamentaria. Si yo le dijera cara interna de los huesos del pubis, fascia endopélvica, la primera, laxa. Areolar laxa, como quieran llamar. Fascia del músculo pubococcígeo, membranosa parietal. Fascia de la próstata, fascia prostática, sería membranosa visceral. ¿Sí? Apréndanselo en ese sentido y no van a. Por ejemplo, esto es fascia areolar laxa. Todo eso que tapiza adentro es una areolar laxa. Pero bueno, a veces viene tan confuso que
nos hacemos pelotas, ¿va? Tarea. Músculos que cortas en una episiotomía. Ya no se menos a las mujeres, no se les debe olvidar. Pues en su mente o donde sea. Músculos que se cortan en una episiotomía, por ejemplo, un desgarro puede cortar el músculo pubococíleo, que es parte del lavador del asno, ¿verdad? Y el músculo transverso crucial del periteo. Ese es un desgarro. Entonces, esa posición, ¿cómo se llama? Posición de litotomía. Hay decúbito, pues sí, así se llama. Hay decúbito lateral derecho, decúbito lateral izquierdo, prono. ¿Sí les enseñaron eso, no? Técnicas, no sé qué. Supinación es cuando estás con las piernas extendidas boca arriba, decúbito lateral derecho, decúbito lateral izquierdo, prono boca abajo. Y esta posición, pues es una posición de litotomía, ¿verdad? Una posición de que cuando haces el récord, pues lo anotas, ¿verdad? Bueno, arterias. Cuando sean 2:30 me dice. Arterias. La pelvis está archirrequete contra irrigada, sangra. Los pacientes se mueren de sangrado. Entonces dijimos que ya viene desde allá arriba, ya no me acuerdo. Y llega a la aorta abdominal. La aorta abdominal, no, pues bueno, ventrículo izquierdo, arco, ¿cómo se llama la primera rama? ¿Ah? Arco aórtico. Las primeras ramas que da el arco aórtico, ¿cómo se llaman? Arteria para los senos coronarios, que nace de la arteria coronaria derecha y coronaria izquierda. Y después se divide cuando es derecho e izquierdo, aunque uno viene directo y el otro viene por la pues vayan a hablar. Tórax y abdomen. Llegamos hasta abdomen, se llama aorta abdominal. La aorta abdominal a nivel de, ¿cómo se llama esto? L4. A nivel de, pues cuentan los discos. ¿Qué disco es? Este es el disco. ¿Este disco cuál es? No, L5, S1, sacro, lumbo sacro. Y entonces el de arriba, ¿cuál es? L4. Yo le dije L4. ¿Sí? Sí. No escuché. A nivel de L4, la arteria abdominal se divide en ilíaca común. Ilíaca común derecha, ilíaca común izquierda, ¿verdad? Más o menos en ese tramo, ¿verdad? Que son como 4 centímetros, la ilíaca común se divide en arteria ilíaca interna y arteria ilíaca externa. La arteria ilíaca externa va a recorrer todo el hueso ilíaco, ¿verdad? Viene y se va a convertir en arteria femoral. Una femoral que va a ir a una femoral profunda y después arteria popítila, después arteria tibial, peronea, hasta arterias pélvicas hasta la punta del dedo, ¿verdad? Pero se va a irrigar al miembro inferior, pero la arteria ilíaca interna se va a quedar ahí. Y la arteria ilíaca tiene una división de cerca de 5 centímetros, 4 o 5 centímetros, y se va a quedar y va a irrigar en la pelvis y va a tener dos divisiones, una anterior y una división posterior. ¿Cuáles son esas arterias? Por ejemplo, la mujer en la pelvis entran 6 arterias. ¿Cuáles son? 6 arterias pares y impares. Arterias ilíacas internas, arterias ováricas, y las impares son arterias sacra media, arteria rectal superior. ¿De dónde viene la arteria rectal superior? Tinto. Ilíaca interna. Hay arteria rectal superior, arteria rectal media, arteria rectal inferior. ¿Cómo? Van a tener una arteria mesentérica inferior, una arteria ilíaca interna y una arteria pudente. Ahorita no la notamos, vamos a ver, ¿va?
En el hombre las arterias testiculares no entran en la pelvis menor, por eso en el hombre solo hay 4 arterias principales, ¿verdad? Las arterias testiculares son aquellas que van en el funículo espermático. Bueno, la arteria ilíaca interna a nivel del promontorio sacro, el nivel del L5S1 se va a dividir en una porción anterior y una porción posterior. ¿Cuáles son las arterias de la porción anterior? A nivel de L4 se divide, ¿ok? Común. A nivel de L5S1 se divide ilíaca interna y ilíaca externa, ¿ok? La porción anterior de la ilíaca interna, a nivel del borde superior del foramen isquiático mayor, otra vez, foramen isquiático mayor es sacro espinoso, ¿verdad? Emite ramas. ¿Cuáles son las ramas? La arteria umbilical, ¿verdad? ¿La arteria umbilical qué es? ¿La arteria umbilical qué es? ¿Puede o no estar ausente, sí o no? A ver si puede estar fibrótica o incluso desaparecer. Da la arteria obturatriz, ¿verdad? La arteria obturatriz va incluso parte del foramen y parte de la irrigación de la cadera. Esta sí es bien importante, ¿verdad? ¿De dónde nace la arteria uterina? ¿Verdad? La arteria uterina, ¿de dónde va a nacer? De la división anterior de la arteria ilíaca interna. Entonces, arteria uterina, porción anterior de la ilíaca interna, ilíaca común, y luego se va en aorta abdominal. Ese es el orden, ¿verdad? Entonces, esa es bien importante para que no se... Y aquí su libro maneja una que dice, el agua pasa debajo del puente. ¿Qué es eso? Orina. Que al lado, hacia abajo de la arteria uterina, ¿verdad? Pasa, ¿qué lleva la orina? El ureter, en el caso. Por eso, complicación de una cesárea es lesión. Yo escuché un caso, una mujer que le hacía una esterectomía con el abdomen inflamado, le decía a su médico, doctor, me duele, tranquila, es normal que duela, se me inflamó más, hasta que la pobre dama tuvo que ver que más estaba perforada, tenía pipí en toda la cara abdominal, pues se murió. Entonces, los ginecólogos tienen esa frase de el agua pasa debajo del puente, que es eso de que siempre que esté alguien ligando la arteria uterina, que son unas arterias, por ejemplo, si tú quitas el útero, pues tienes que ligar la arteria, porque si no va a estar sangrando. Es cuidado con el ureter, ¿va? ¿Qué más? De la porción anterior de la ilíaca interna, en su división anterior, nace la arteria vaginal, ¿verdad? Nace la arteria rectal media, nace la arteria rectal superior, la arteria mesentérica superior y la arteria rectal inferior, de la arteria pudenda, ¿verdad? Entonces, de la porción anterior nace la arteria rectal media, nace la pudenda interna y la glútea inferior. ¿Qué más? Si hay una división anterior de la ilíaca interna, hay una división posterior. De la división posterior, la división anterior es como que más visceral, ¿verdad? Y en la división posterior son más parietales, arteria iliolumbar muscular, arterias sacras laterales y arteria glútea superior. ¿De dónde nace la glútea inferior? De la arteria La glútea inferior nace de la porción anterior de la ilíaca interna. Y la glútea superior, igual de la ilíaca interna por la división. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, por ejemplo, el útero, ¿verdad? El útero descansa sobre, en este caso de la mujer, sobre la vejiga en una posición anteversoflexión, ¿verdad? Y el mayor afluente que va a tener
El útero, bueno, el útero en realidad lo van a irrigar va a tener tres afluentes. El principal va a ser la arteria uterina, que van a ser de la porción anterior de la leche interna, ¿verdad? También va a tener una porción a través de la arteria ovárica. ¿De dónde nace la arteria ovárica? No. Es lo más simple, lo más. ¿Dónde nace la arteria ovárica? No, lo que estoy diciendo es que el útero va a tener tres afluentes de irrigación. El principal va a venir de la arteria uterina, que rama la anterior de la ilaria interna. También va a tener ramas de la arteria ovárica y también va a tener ramas de la arteria vaginal, ¿verdad? La arteria ovárica. Y entonces el útero va a tener tres afluentes. El principal es la arteria uterina, y después alguna ramita de la arteria ovárica y alguna ramita de la arteria vaginal. Entonces, ¿de dónde viene la arteria ovárica? Un alma clamó ahí. La aorta abdominal, ¿y la arteria vaginal? ¿La arteria vaginal dónde viene? La acabamos de decir. De la porción anterior de la arteria ilíaca interna. Y dijimos que debajo del puente pasa el agua. Debajo del puente pasa el agua. Que siempre que un cirujano va a quitar el útero, ¿verdad? Una de las que tiene que ligar es la arteria uterina y aguas. ¿Por qué? Porque debajo del puente pasa el agua. ¿Qué complicaciones puede haber una histerectomía? Lesionar el Urete, ¿verdad? Entonces, la arteria ovárica nace de la aorta abdominal, ¿verdad? La mayor afluencia de irrigación va a irrigar al ovario. ¿Verdad? ¿Quién irriga el ovario? La arteria ovárica, rama D, la aorta abdominal, y también da ramas tubáricas para la fosa tubárica, y algunas ramitas llegan hasta la arteria uterina, ¿verdad? Que nutre también el útero, ¿verdad? Hay una arteria que es sacra media, nace de la aorta abdominal y se une en la porción posterior del sacro. Y está la arteria rectal superior. La arteria rectal superior viene de la arteria mesentérica superior, ¿verdad? Y va a llegar hasta el esfínter del ano. Entonces, hablamos de tres arterias rectales: arteria rectal superior, rama de la arteria mesentérica superior, arteria rectal media, rama de. No. ¿Dónde viene la rectal media? De la porción anterior de la ilíaca interna. Y una rectal inferior. ¿Dónde viene la rectal inferior? De la pudenda, ¿vale? Entonces, bueno, ¿seguimos o ya se cansaron?